Hoy en Radio Resultados. El presidente López Obrador aclaró que no habló de un rompimiento de relaciones con España. Gobierno de Estados Unidos pide respetar el TEMEC en la reforma eléctrica. El gobierno federal presentó un programa de compensación para extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que no alcanzaron jubilación. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no habló de un rompimiento de relaciones con España. Lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura, no. Dije, vamos a serenar la relación. El mandatario mexicano señaló que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente. Que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio. Y repito, no es ruptura. El presidente de México se refirió a la reunión de este miércoles con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima. Bueno, fue muy buena reunión con el señor Kerry. Él es el responsable, encargado, representante del presidente Biden para todas las acciones en favor del medio ambiente sano, sobre todo para enfrentar el fenómeno del cambio climático. Entonces platicamos sobre los proyectos de México, cómo estamos actuando. López Obrador agregó que habló con John Kerry sobre la reforma eléctrica y que serán los legisladores quienes definan si es aprobada. Y también hablamos de la iniciativa de reforma eléctrica, explicándole por qué se está presentando esta iniciativa que está en el Congreso y que los legisladores van a decidir en su momento si se aprueba o no. El gobierno federal presentó un programa de compensación para extrabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro que no accedieron a la jubilación tras la extinción de la empresa en octubre del 2009. Resolver lo de jubilaciones pendientes a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como sabemos, se liquidó, desapareció la empresa, la compañía de Luz y Fuerza del Centro y se despidieron a más de 40,000 trabajadores y quedaron trabajadores que no cumplían para entonces la edad de jubilación de 19 años de trabajo. Nacional. En su reunión en Palacio Nacional, John Kerry, enviado especial presidencial para el clima de Estados Unidos, planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador acelerar de manera conjunta la generación de energías limpias, por lo que se acordó crear un grupo de trabajo, informó el canciller Marcelo Ebrard. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos se dio a conocer en un comunicado que John Kerry y el embajador Ken Salazar hicieron mención al presidente López Obrador de las importantes preocupaciones que la administración Biden-Harris tiene sobre la actual propuesta de reforma energética de México y el imperativo de impulsar economías abiertas y competitivas en cumplimiento del TEMEC. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarara este miércoles durante su conferencia matutina que su gobierno se va a dar un tiempo en las relaciones con España, el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez, expresó su sorpresa por la intención del presidente mexicano y aseguró que hasta el momento el gobierno mexicano no ha emitido ningún comunicado sobre el tema al gobierno de España. Ante el asesinato de 9 periodistas en México durante 2021 y 4 en 2022, los senadores estadounidenses Tim Kaine y Marco Rubio le enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, instándolo a delinear los pasos detallados que tomará la administración del presidente Joe Biden para ayudar a proteger la libertad de expresión en México y apoyar la violencia persistente contra los periodistas mexicanos.
Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, señaló que la elección de 2023 en el Estado de México será la batalla más importante que el priismo mexiquense haya librado y que no va a permitir que Morena entre en la entidad. Esto después de que tomó protesta la nueva dirigencia del Comité Directivo Estatal. Economía. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, afirmó que en 2021 se logró una mejoría en la deuda pública, la cual se redujo en casi 1 punto del PIB. Llorio González afirmó que la recaudación de los impuestos, el combate de la evasión y el mantener anclado el gasto en un nivel de tal manera que permitiera un control de los balances, posibilitó disminuir la razón de deuda de 51 a 50.2% del PIB. Por otra parte, el subsecretario Llorio destacó que los fondos de estabilización cerraron con 54,000 millones de pesos el 2021 y actualmente tienen 74,000 millones de pesos en dichos fondos. Gabriel Llorio auguró que la recuperación de la economía mexicana continuará en 2022. Clima. Este día, canales de baja presión sobre el norte, centro y oriente de México, así como en la península de Yucatán, interaccionarán con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, generando densas nieblas y lluvias persistentes con acumulados fuertes en Tamaulipas y Veracruz y chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, con descargas eléctricas y probable caída de granizo en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Una vaguada polar sobre el norte y noreste de la República Mexicana, en combinación con la corriente en chorro polar, ocasionarán rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, incluido el Golfo de California, además de ambiente de muy frío a gélido y heladas al amanecer sobre sierras del norte del territorio nacional. Ciudad de México. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México informó que la capital del país cerró el primer mes de 2022 con 3.300.167 puestos de trabajo formales, cifra que posiciona a enero como el cuarto mejor desde hace 22 años. Información de los estados. Un total de 43 comunidades del estado de Michoacán se han recuperado a partir del operativo que iniciaron este martes elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, informó la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado. Las comunidades recuperadas se ubican en los municipios de Aguililla, Buenavista, Cualcomán y Tepalcatepec, que se encontraban tomados por grupos del crimen organizado. La dirigencia del PRD en el Estado de México solicitó este miércoles a la Fiscalía General de Justicia de ese estado dar trámite a la vista que le remitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del expediente que resolvió sobre los descuentos que se hicieron a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco en 2014, cuando la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, era la presidenta municipal, aportaciones que fueron donadas posteriormente a Morena. La Fiscalía de Nuevo León informó que Pedro Carrizales, el Mijis, habría estado en Tamaulipas días después de ser reportado como desaparecido, pues fue visto físicamente en Nuevo Laredo, además de que su celular emitió llamadas durante este periodo de tiempo. El Instituto Electoral de Quintana Roo ordenó al actor y empresario Roberto Palazuelos, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de ese estado, retirar de sus redes sociales en un plazo máximo de 24 horas 54 publicaciones en las que promueve su imagen con fines proselitistas. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, tomó protesta este miércoles a Leslie Hendrix Rubio como candidata al gobierno de Quintana Roo y advirtió que no se puede permitir que el encono y la división lleguen a ese estado. La noche de este miércoles nuevamente se registraron varias balaceras en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez que dejaron al menos 2 personas asesinadas y 2 lesionadas en hechos distintos, lo que suma ya 4 días de intensa actividad delincuencial en la capital de Colima y su zona conurbada, ante lo que la Universidad Estatal decidió suspender actividades académicas este jueves y viernes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a 2 ciudadanas para suspender las obras de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se elaboren nuevos estudios de impacto ecológico. Internacional. El Ministerio de Defensa ruso informó en un comunicado que su personal militar entrenaría para reforzar secciones de la frontera Bielorrusia para bloquear el envío de armas y municiones al país, entre otros escenarios. Por otro lado, Sergei Lavrov, jefe de la diplomacia rusa, advirtió que los ultimátums y amenazas de los países occidentales contra Rusia dentro de la crisis ucraniana no llevan a ningún lado, pero a muchos de nuestros colegas occidentales les encanta esta manera de comunicar.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este jueves del actual momento peligroso para Europa, dada la concentración militar de Rusia en torno a Ucrania, y alertó de que el tiempo de aviso de un posible ataque de Moscú contra Kiev se está reduciendo. Este es un momento peligroso para la seguridad europea. El número de fuerzas rusas está aumentando. El tiempo de aviso de un posible ataque se está reduciendo, declaró el político durante una rueda de prensa junto con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos han reafirmado este jueves su cooperación ante los desafíos y amenazas que suponen las pruebas armamentísticas recientes de Corea del Norte. A través de una conversación telefónica entre los representantes de defensas de los tres países, la conversación se produce tras los 6 lanzamientos de misiles realizados por el norte el pasado enero, incluido un proyectil balístico de alcance intermedio. Los tres países aliados acordaron cooperar estrechamente frente a las amenazas que suponen los misiles de Corea del Norte y hacia la desnuclearización de la península coreana, según informaron los ministerios de defensa nipón y surcoreano. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo este miércoles que los bloqueos son inaceptables y están dañando la economía. Asimismo, la policía amenazó con arrestar a los manifestantes que cerraron el centro de Ottawa e interrumpen el comercio transfronterizo, lo que ya ha desatado las alarmas en Estados Unidos. Cientos de grandes camiones paralizan las calles del centro de Ottawa y en distintas ciudades se han realizado manifestaciones, cuyos organizadores aseguran que no abandonarán su movilización hasta que caiga el gobierno, pese a que son líderes provinciales los que tienen la responsabilidad de imponer las restricciones que tanto irritan al movimiento antivacunas. Tecnología. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, modificó 18 títulos de concesión para que la compañía Telcel pueda ofrecer servicios de quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, mejor conocida como 5G. La compañía Sony dio a conocer que los comandos de voz pronto estarán disponibles en la consola PlayStation 5. Esto gracias a una nueva actualización de software y que está disponible en la versión beta a partir de este miércoles. Usando simplemente el comando Hey PlayStation, se podrá dar órdenes a la consola PS5 para que abra juegos, aplicaciones y configuraciones y controlar la reproducción de contenido, ya sea música o video. Espectáculos. Arturo "El Rudo" Rivera, quien durante más de 3 décadas fue la voz oficial de la lucha libre y de la empresa AAA, falleció este jueves después de pasar algunos días internado. Arturo Rivera rompió esquemas en la narración de la lucha libre y se convirtió en el primer cronista que en nuestro país tomó partido abiertamente por el bando de los rudos. Disney reveló que el 25 de mayo se estrenará la serie Obi-Wan Kenobi, en donde Ewan McGregor encarnará nuevamente el personaje principal. La historia estará situada 10 años después de los eventos Star Wars Episodio 3, Revenge of the Sith, donde Obi-Wan Kenobi enfrentará su mayor derrota, la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker. Esta miniserie se estrenará 45 años después del estreno de la película original de Star Wars, la cual debutó en salas de cine el 25 de mayo de 1977. Deportes. El patinador mexicano Donovan Carrillo cerró su participación histórica en su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, que se realizan en Beijing, al finalizar en el lugar 22 del patinaje artístico. Donovan Carrillo finalizó con 218.13 puntos totales y es el primer mexicano y latino en una final invernal. Donovan Carrillo ahora se enfocará a los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d'Ampezzo 2026. El Estadio Azteca volverá a albergar un partido oficial de la NFL. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, en su tradicional conferencia anual previa al Super Bowl, dio a conocer el regreso a México de un partido oficial de la NFL. Además, la liga continuará con la expansión del deporte en Europa, al instaurar una serie internacional en Alemania con un encuentro en cada una de las siguientes 4 campañas en Múnich y Frankfurt, además de un partido que se celebrará en Londres. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.